Hola chicos de la escuela 25 de Quinto B, yo soy Juan José Bursi, aquí tengo anotado las preguntas que me mandaron, unos apuntes tomé para responderles a la distancia. Si les parece arranco, me preguntan mi edad, yo tengo 46 años, escribo desde los 12 años o un poquito antes quizás. Tengo algunas cosas fechadas de cuando tenía 12 años. eh, Tenía una mascota, me preguntan por mi mascota, por ahí tenía una mascota hasta hace poco, murió de viejito el perro, un perro llamado Poe, como el escritor Edgar Allan Poe. Y bueno, tenía otra pregunta de ustedes que decía si me gustaba Roblox, GTA, Free Fire, que son jueguitos, creo. No suelo jugar a los jueguitos, sí juego a jueguitos de mi época, al Pac-Man, a las damas, esas cosas, o algunos jueguitos de pelea, pero cuando yo era chico, que ustedes no conocen, me imagino. Mi serie favorita, me preguntan, me gustan las series de suspenso, de terror. No tengo ninguna así como favorita, pero bueno. Game of Thrones miré, que es una serie larga, miré, bueno, un montón de series, no me acuerdo ahora todas, pero tengo varias favoritas. No hago TikTok, sería un poco ridículo haciendo TikTok, imagínense. Em, Otra pregunta, si me pasó algo paranormal. En realidad no. Lo único que recuerdo así que no tuvo explicación que me pasó en la vida, que es algo que puede ser una historia de terror el día de mañana. Estaba solo en mi casa y en la puerta que daba a la calle teníamos una trabita. eh, y nada, yo estaba solo, me había quedado solo, tendría 10 años, 11 años, y yo creía que la trabita no estaba pasada. Y cuando quise abrir la puerta vi que estaba pasada. La descorrí, después hice otras cosas, y cuando quise volver a la puerta, de vuelta la encontré pasada. Así que no sé, nunca más pasaron esas cuestiones de que se movían las cosas solas, pero esa tarde me asusté un poco. Eh, ¿Y desde qué edad escribo? Bueno, esto también lo anoté, ya se lo respondí, desde los 12 años. Estas serían las preguntas personales que me han hecho a grandes rasgos y ahora vamos a lo que serían las profesionales. Este, ¿Por qué me hice escritor? Porque me gustaba escribir, me gustaba leer sobre todo, me gustaba imaginar las historias que leía en los cómics, en las revistas que me compraban de chico, del Hombre Araña, de superhéroes, y armaba aventuras, los dibujaba, después empecé a querer escribir, empecé a leer, entonces como para copiarme o hacer lo que me gustaba leer, lo empecé a hacer yo. Eh, la inspiración para Tres Deseos. Bueno, tenía un par de ideas dando vueltas, sueltas de cuentos para jóvenes y me imaginé que estaría bueno ubicar todo en un mismo espacio geográfico, en un mismo barrio. Y ahí creé el barrio del Cabezuelo. Eh, el Cabezuelo, ¿qué es? Era el nombre antiguo que tenía la calle donde yo vivía, aquí en Lanús, donde pasé mi infancia. Inventé un barrio. Y dibujé el mapita que ustedes ven. Bueno, yo lo tracé, no quiere decir que son mis dibujos esos que están en el libro, no. Pero bueno, yo mandé un dibujo hecho a mi manera, que no es profesional, y en la editorial, al dibujante que contrataron, le hicieron respetar ese diagrama. Así que bueno, el barrio más o menos lo pensé yo. ¿Qué estoy escribiendo ahora? Ahora estoy intentando escribir unos cuentos para adultos, para un público de gente grande. Y bueno, estoy un poco con eso. Me preguntan justamente si es más fácil escribir para chicos o para niños que para adultos. No es más fácil escribir para niños, porque tenés que fijarte mucho en el lenguaje, que se entienda, no puede ser un lenguaje muy complicado, y tenés que fijarte sobre todo en la temática del cuento y en cómo lo desarrollás. Para adultos yo no me fijo en esas cosas, o sea, el adulto que lo entiende, y si a alguno no le gusta, cierra el libro y listo. Para chicos no, tengo otros cuidados. Hay algunas temáticas, hay algunas cosas de las cuales no escribo, no trato en los cuentos para chicos. Eh, Me pregunta si se me ocurre primero el tema y después el título, o al revés. Por lo general se me ocurre el tema primero, después el título. A veces, muy pocas veces tuve el título o la idea general, que sería el tema, y después a veces me cuesta poner el título, de hecho. Y me pregunta cómo surgen las ideas de los cuentos. Bueno, a veces son recuerdos, a veces es una historia que alguien te contó y que quedó ahí dando vueltas en la cabeza y decís, algún día voy a escribir algo con esto. De pronto te das cuenta que lo que estás escribiendo es para adultos, o que lo que estás escribiendo, que la idea es para un cuento para chicos. Entonces ahí uno cuando escribe se va dando cuenta para dónde ir.
Me preguntan el tiempo que tardo en escribir un cuento o un libro entero. Depende mucho. Hablando de cuentos para chicos, que son los que ustedes leyeron, puedo tardar algunos días, una semana quizás. A veces lo escribo y lo vuelvo a leer a la semana a ver si me gusta o qué cosas retoco. Eh, pero entre una semana y un mes puede tardar en hacerse un cuento. Más allá de que lo escribas en un día a veces o en un tirón, después el repasar, trabajarlo, eso lleva un tiempo. ¿Por qué escribo terror y fantástico? No escribo nada más que terror y fantástico. Aunque lo que van a encontrar de literatura infantil mío sí es de terror y fantástico. ¿Por qué? Porque me parece que a los chicos les atrae más. Y me parece que hay que lograr que los chicos se interesen por la lectura, entonces lo mejor es darles una literatura que sea atractiva, que les interese. Además de cuando somos chicos todos nos gusta que nos asusten. Después cuando vas creciendo no tanto, pero o algunos sí, otros no. Pero a los chicos por lo general disfrutan de las historias de terror. Em, Me hablan de finales de libros de cuentos que no tienen final. Esos son finales abiertos. Un cuento con un final abierto es un cuento donde el final queda en manos del lector para terminar de cerrarlo. Y un cuento con un final cerrado es un cuento donde el final lo cuenta quien escribe. En este libro hay un par de cuentos con finales abiertos, porque me interesaba que el lector, o sea, ustedes, pongan de su imaginación y razonen y piensen e imaginen sobre todo cómo pudo haber terminado esa historia. A veces es más frustrante o más aburrido contar todo y a veces es mejor algunas cosas no contarlas. De hecho, los puedo desafiar a que escriban el final de los cuentos que consideran que no están terminados. Si escribo con música, sí, escribo con música, pero con una música que no me distraiga. Suelo poner música clásica, Johann Sebastian Bach o Chopin o bueno, algo de eso, barroco por lo general. Porque si pongo música que tiene letra me distraigo, porque estoy pensando en palabras y me entran las palabras por el oído y se me mezcla todo. Entonces trato de que sea música que no tenga letras. Si voy a escribir cuentos de piratas, me preguntó alguien. No, no tengo en mente escribir cuentos de piratas. Eh, Me preguntan si alguna historia es cierta. No, no, cierto, no hay nada. Algunas están basadas en hechos reales, pero no quiere decir que hayan pasado así. Por ejemplo, El Mentiroso. Y El Mentiroso no es de terror, tampoco es fantástico, porque lo que pasa con El Mentiroso podría pasar. Es un cuento fantasioso. No sé si existe el género fantasioso. No es fantasy, sino fantasioso. Es un cuento donde imagino lo que le pasa, donde llevo una anécdota al extremo. El chico miente, ¿no? Y miente siempre, y lo llevo al extremo, hasta que hay consecuencias graves. Eh, Me preguntan, últimas dos preguntas que yo tengo anotado aquí, sobre mi estilo literario. Y miren, mi estilo literario no sé, no los puedo definir. Creo que estoy dentro del género de terror, con un estilo más bien llano, ¿no? Quiere decir que no uso frases complicadas ni palabras o retorcidas. Al menos eso es lo que pasa en los cuentos para chicos. Ya para adultos soy más variado. Si aquí la camarógrafa da un paneo, esta es mi biblioteca, es donde yo trabajo, mi cuartito de trabajo. Todos estos libros los leí, los he tenido en cuenta y son cosas que influyen cuando uno escribe. Entonces, el género es muy variable. Ahora escribí una novela para adultos, donde es un género muy realista. Después tengo algunos cuentos que no son tan realistas. Depende de la historia y lo que tenga ganas de escribir. Cuando escribo para adultos, sobre todo. Y una meta a largo plazo que tengo como escritor. Las metas son más a corto plazo. Y a corto plazo uno espera el próximo libro. Después, si hay premios, si esto crece, si uno es famoso o no, y todas las demás cosas vienen solas o se dan o no se dan. Pero siempre es importante para el escritor saber que el próximo libro lo va a poder publicar, que va a tener una editorial interesada en recibir el material y en editarlo. Eso es la meta más próxima que tengo.
Y para eso tengo, bueno, un libro de cuentos inéditos para chicos, también, que es una especie de continuación de Tres Deseos. También hay cuentos que pasan en el cabezuelo, pero no sé todavía quién lo va a editar. Y tengo un libro de cuentos, una novela corta para adultos y un libro de cuentos que estoy escribiendo para adultos también. Así que bueno, veremos qué pasa. Les agradezco la atención, que se hayan molestado en preguntarme y se hayan interesado en el libro. Gracias Elizabeth por contactarme y bueno, desde Lanús les mando un saludo. Chao.